Hola, yo soy Ricardo Rodríguez, como ya ustedes saben, egresado de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Les voy a hablar en este video sobre mi experiencia que he tenido, que he desarrollado con la tesis, mi tesis titulada Una mirada a la diversidad, un estudio de la formación docente de los profesores de la FES Iztacala en torno a la diversidad. Primero les voy a hablar sobre los intereses o la historia del cómo elegí el tema, cómo llegué a él. La experiencia personal es algo que tuvo mucho que ver en este caso. Yo no conocía sobre discapacidad, apenas si tenía unas cuantas nociones muy someras con todo lo que esto conllevaba y no era algo que me interesara realmente durante toda la carrera. Yo iba más enfocado en temas de evaluación, en temas como un poquito, mm, ¿cómo decirlo? Más generales, por así decirlo, más normales. Llegué a los temas de discapacidad, inclusión, diversidad gracias a una materia que tuve en el séptimo y octavo semestre de la carrera, que es aprendizaje diferenciado con la maestra Susana. Esta materia me ayudó muchísimo o me abrió mucho la mente porque me hizo entender no solo que todos aprendemos diferente o que todos vemos la vida de maneras distintas, sino que me hizo ver el cómo desde nuestras acciones podemos repercutir en la formación o en la forma de ser, la convivencia diaria con las otras personas, tengan discapacidad o no la tengan, si tienen algún problema de socialización o no, o dependiendo su pasado o su presente, ¿no? Como que toda esta diversidad, valga la palabra, este, como esta diversidad que tenemos los seres humanos nos ayuda a generar situaciones de aprendizaje en ese momento, ¿no? Pero de formación más adelante. Yo no tengo, o creo que tengo muchos problemas como todos, pero principalmente me enfoqué en este por mi sobrinito, no tiene ninguna como problema, discapacidad, como expresamente o ya diagnosticado, pero le cuesta muchísimo la escuela, le cuesta lo que son las matemáticas, los números, todo esto de las letras, su retención no es la mejor, este, me da mucha risa de cómo es a veces por las formas en que piensa su cabeza, pero gracias a él entré en estos temas, ¿no? En mi familia, ya entrando en un terreno más personal, la escuela siempre ha sido como una parte muy importante de que debe ser, debe estar titulado en una universidad, ya sea de paga o pública, preferentemente en la UNAM. No debes dejar como que de lado los estudios para enfocarte en otras cosas, entonces todo esto hace que mi sobrinito tienda mucho a estresarse, ponerse ansioso o desesperarse cuando no entiende algo, porque incluso pues la abuela, que es mi mamá, lo presiona mucho para que sea un buen estudiante, para que le dé los resultados que ella quiere, ¿no? Todavía como que en su mente lo está pensando como una persona normal que tiene todas las capacidades exactamente igual que ella o que nosotros sus hijos, y quiere que las desarrolle a todo, ¿no? Yo no digo que sea un vago y que no haga nada, pero apoyo más como de que veamos por sus intereses y a lo que él quiere guiámoslo, ¿no? Pero ya eso es como que otra cosa, muy diferente. Entonces, gracias a él me metí en estos temas. Ahora les voy a hablar un poquito de mi experiencia en la facultad, ya como les había comentado con esta clase que tuve con la maestra, pero también con unas amigas que igual ya algunos las conocieron gracias a las videoconferencias que hemos tenido, a las clases. Pero ellas me introdujeron más en lo que es el campo de la discapacidad, en lo que es lenguaje de señas y problemas psicomotores en las personas. También no son temas que haya desarrollado yo o que haya trabajado ya muy arduamente, pero pues conozco un poco más a fondo cada uno de ellos, ¿no? Eh, me da mucha risa porque antes yo le comentaba a mi compañera Sheila que todos estos temas de diversidad, inclusión, personas con discapacidad eran como que temas muy burdos para mí, que no tenían sentido. Los vinculaba mucho con lo que es la orientación vocacional y todo este tipo de cosas de qué hacer con tu vida. Temas que a mí nunca me han llamado la atención, el de la orientación vocacional, porque siento que no tienen como que mucho sentido
porque cada uno decide lo que quiere hacer con su vida. Quizás sí podamos tener ciertas ayudas, ciertas guías, pero no como que todo un proceso en ese sentido, ¿no? Pero ya es como muy, muy personal ese punto de vista. Y bueno, gracias a estas compañeras me puse a ver algunos simposios, algunas conferencias, algunas charlas relacionadas al tema de la discapacidad, y eso me llevó a querer trabajar el tema de manera más académica, ¿no? De manera más formal. Cuando estaba terminando la carrera, ya en las últimas materias, volví a entrar a la clase del profesor Eli, ya más como un oyente para realizar la tesis que como un estudiante. Y ahí fue donde me comentó él la propuesta de trabajar a su lado en la FES Iztacala para desarrollar algunas investigaciones con el proyecto PAPIT que él tenía en ese momento, ya en el 2018-2019, que fue formación y cultura docente en la FES Iztacala. Como había beca y yo estaba trabajando en esos momentos, pues me ayudó mucho en ese sentido económico. Ya no tenía que trasladarme por el trabajo y todo esto, pero me metió a lo que es la investigación ya de lleno, ya más formalmente, por así decirlo. Previamente ya me había yo interesado por la investigación educativa, era una materia que me gustaba mucho y que me parecía aportaba en todos estos, en todo lo que es la pedagogía, ¿no? Porque nos ayudaba a construir el conocimiento, a desarrollarlo de manera más precisa. Gracias a la beca que tuve con el profesor Eli, pues terminé mis créditos. Primero tuve una beca para concluir la licenciatura, bueno, para egresar de la licenciatura, y posteriormente me dio la oportunidad de seguir trabajando con lo que es el grupo de investigación curricular, igual en la FES Iztacala, pero ya en un proyecto PAPIT diferente que es en torno a la formación en general. En este proyecto se trabaja la formación desde lo político, lo psicológico, una parte histórica, o por así decirlo, el recorrido histórico de algunas instituciones. Nosotros estamos trabajando lo que es la formación docente ya en el campo de trabajo con los docentes mismos. Y bueno, está interesante el proyecto, ya algún día les contaremos más a fondo de él. Entonces, esta otra beca, esta otra ayuda que me dieron, fue ya para desarrollar la tesis, entonces tenía que ser relacionado a la formación docente. ¿Qué de la formación? Bueno, a la formación en general, más enfocado a la formación docente, lo que sea de ahí, ¿no? Entonces, si unimos mis intereses sobre discapacidad y sobre inclusión y todos estos temas con la obligación, pues sí, es una obligación, de desarrollar el tema de la formación, pues nos da ahí como que la formación de los docentes para la discapacidad o para las escuelas inclusivas, ¿no? Esa era como que la primera idea que tenía para realizar la tesis, pero posteriormente ya cuando estuve leyendo bibliografía, cuando estuve consultando algunos datos por internet y demás, no es un tema ultra trabajado, pero sí ya tiene un buen desarrollo histórico, no solo principalmente en otros países. En México no es algo, es un campo más es un campo más nuevo, no es algo tan desarrollado, pero en otros lados sí ya había mucha más bibliografía, mucha más literatura que hablaba sobre estos procesos. Así que yo le quise dar como que una vuelta de tuerca, un girito por ahí, y quise hablar más en general sobre la diversidad. Esto me planteó un problema que fue qué rayos es la diversidad, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar algo que no sabemos o no está muy claro lo que es conceptualmente hablando? Entonces, aquí fue como el primer problema o el primer obstáculo que me puse a mí mismo, que ya verán que son varios. Y lo primero fue cómo definir la diversidad o qué tomar en cuenta al hablar de diversidad, ¿no? Porque no podemos hablar de todo absolutamente en un proyecto como este. Entonces yo decidí agruparlos en lo que son personas con discapacidad, personas con bajos recursos, diversidad sexual, por ahí le intenté meterlo, pero no fue tan fácil, y población en riesgo. Bueno, ya que estamos entrando un poquito más en lo que es la tesis, les voy a hablar igual del desarrollo que llevé, el proceso que me llevó a todo esto. Tengan presente que durante
todo el trámite, todo el desarrollo de este trabajo, pues no fue algo como que muy lineal, ¿no? De que primero voy a decidir qué estudiar, luego voy a hacer las preguntas, luego voy a investigar y listo, ¿no? Ya está, sino que fue un constante ir y venir en todos los momentos. Pasaba de la bibliografía, me iba a las preguntas, regresaba a la bibliografía, conocía a algunos participantes. Entonces, pues es un proceso más poco lineal, más circular, más redondo, por así decirlo, en donde no llevas una línea que te va guiando exactamente los pasos uno tras otro y terminas y empiezas el siguiente. Bueno, bueno, ya les comenté la problemática de la diversidad. Otra de las problemáticas que tuve, tengo y tendré, supongo, es el contactar a la gente, conocer a la gente o hablar con la gente. Soy una persona que le cuesta mucho, como ya les comentaba, hablar con los otros. De hecho, ahorita ya me están sudando las manos. Y hacer una investigación de este tipo me obligaba, me ponía el reto de hablar con otra gente, de buscar a profesores, de buscar a participantes en la investigación y hacerles una entrevista, y no solo una entrevista de 5 o 10 minutos que es algo más sencillo, ¿no? Sino que era una entrevista a profundidad, técnicamente, donde se debía desarrollar en una hora más, una hora menos, más o menos por ahí, todo el tema de la diversidad. Para solucionar este problema, o una ayuda, fue mi novia Mariana, que me ayudó a estar repartiendo algunos cuestionarios, algunos trabajos que estábamos haciendo a la par con el proyecto de investigación que ya les había comentado en la FES. Y ahí ya contacté a algunos profesores, les comenté sobre mi tesis, sobre la idea que tenía y que sí les podía hacer una entrevista. La mayoría de los que les pregunté aceptaron, que fueron alrededor de 10 profesores. Posteriormente ya unos no me dieron cita, otros tuvieron algunas complicaciones y cosas así, entonces se quedaron en 8 más o menos. Y se venía el desafío para mí, de verdad, ¿no? Que era plantarme como ya un ser humano serio y hacerles una entrevista seria para un trabajo académico. Eh, las primeras veces no fueron las mejores, yo llegaba lleno de nervios, con una angustia horrible, porque no sabía la manera en la que podía interesar mi trabajo a alguien más, ¿no? Era como un proyecto que para mí tenía sentido, pero que no sabía cómo vendérselo a los otros. Por una u otra cuestión salieron las cosas, de manera ciertamente atropellada en el intermedio, pero ya es un asunto que les contaré un poco más adelante, si es que siguen con nosotros. Bueno, por último, otra de las problemáticas que tuve para hacer la tesis fue que, debido a estas inseguridades mías, no podía recolectar toda la información que había pensado en un principio. Yo pensaba hacerlo desde la perspectiva de Daniel Berthaud, que son los relatos de vida. Con esto quiero decir que me interesaba conocer cómo es el trayecto de la persona, el trayecto formativo de una persona, la llevaba a hacer algo en su vida, o a hacer de cierta manera en un momento concreto. Para esto necesitaba conocer sobre su vida, sobre su profesión, sobre su familia, ya esferas como más personales, ¿no? Pero mi inexperiencia en las entrevistas, en la investigación cualitativa, junto con mi ansiedad, mi nerviosismo, me impedía desarrollar todo este tema con los entrevistados. Tuve que desarrollarlo más en un sentido de interaccionismo simbólico, donde claramente se necesita información también, pero se me hacía más sencillo obtener estos datos de cómo se desarrollaban o cómo se desenvolvían en un entorno profesional, y no tanto como, bueno, metiéndome un poquito nada más así, someramente a lo que era su vida, sus experiencias personales, y esto como que me aligeraba mucho la carga en este sentido, ¿no? Otra cosa que les quería contar aquí también es que la diversidad, no, como ya les comenté en un principio, no la entendemos, no es un concepto claro para todos o uniforme,
sino que es polisémico y cada quien le pone como que de su padre, de su madre, lo que entiende por diversidad. Entonces, al momento de desarrollar toda esta investigación, con los profesores tenía que ser como muy claro en el sentido de qué entendía yo por diversidad y qué quería que ellos me dijeran. Aún así, en las entrevistas pues se dio una información muy variada. Cada uno de los profesores me comentaba lo que él o lo que ella pensaba y esto le enriqueció a la investigación, no solo porque le daba otra perspectiva, sino también de cierta manera me reforzaba el punto que yo tenía, que el profesor, el docente, no es como que el culpable máximo que tenga toda la responsabilidad, sino que la institución, la UNAM en este caso, también tiene cierto grado de responsabilidad a la hora de profesionalizar, de formar a sus profesores, de capacitarlos, o depende desde qué perspectiva se vea, de darle las herramientas para que ellos estén con sus estudiantes, ¿no? También esto lo podía ver un poco en los espacios físicos de la facultad, como ya todos, bueno, ya conocen la UNAM, hay ciertas ventajas, pero también muchas desventajas a la hora de lo que es la movilidad, en lo que son los salones de clases, y se me había pasado, pero aquí lo meto. También quise desarrollar esta investigación en la FES Iztacala porque es del área de la salud. Se va a medicina, odontología, optometría, psicología, enfermería y biología. Bueno, de la salud y la biología. Entonces, pues en la mentalidad general de las personas, pues los médicos, las enfermeras, los odontólogos son como personas de 10, por así decirlo, académicamente, ¿no? Los que entran a medicina son como que la élite de los estudiantes y los que obtienen los más altos puntajes o los promedios perfectos. Entonces, ¿por qué o cómo veían ellos la diversidad en este tipo de estudiantes que debían cumplir con ciertas características muy específicas para poder desarrollarse en esta carrera, ¿no? Incluso en algunas series de televisión y demás, ya ahorita está más popular con El Buen Doctor o Good Doctor o algo así, de un doctor con Asperger creo que es, ¿no? Pero como las personas no visualizan, no pueden concebir a un médico, a una enfermera, a un odontólogo, que sea sordo, que no pueda escucharlos, que sea mudo, que no pueda hablar como lo hacemos diariamente nosotros, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos me llevó a desarrollar el trabajo en esta institución. Pensaba igual en un primer momento realizarlo en la carrera de pedagogía y en la facultad de filosofía, pero se me hacía como que, bueno, la ventaja era de que ya conocía a los profesores, tenía una accesibilidad mucho más inmediata con varios de ellos que entablé una relación más personal, cosas así. Pero igual no me parecía como que un entorno tan que me llamara mucho la atención para desarrollar este tipo de temas. Decidí entonces hacerlo en la FES Iztacala. Por último, obtuve las entrevistas que estuve realizando con los docentes. He estado trabajando, o bueno, ya trabajé con la transcripción de cada una de ellas y las fui analizando, ¿no? Ahorita estoy en ese proceso final de análisis y escritura final sobre los resultados obtenidos en la investigación. Esperemos que pronto ya termine, ojalá. Y pues bueno, ya les estaré comunicando un poco más como los resultados o las conclusiones a las que se han llegado. Les puedo adelantar, como ya les comenté, que el profesor sí es una parte importante y fundamental en todo este proceso, como ya lo han visto en toda la carrera, en los procesos educativos, formativos o académicos, pues hay la figura del profesor, la figura del estudiante y se necesitan los unos a los otros para poder desarrollarlo bien en conjunto, ¿no? La institución tiene una carga muy importante en todo lo que es la formación de los profesores, en lo que es su actualización, su profesionalización, su capacitación, como se le quiera ver. Esto no debe de desvincularse con lo que es la sociedad, con lo que es la comunidad como tal, ¿no? Hay un autor que se llama Mel Einskow,
que trata sobre temas principalmente de discapacidad, inclusión educativa y todo este tipo de temas relacionados. Y nos dice que una escuela no sirve de nada si está totalmente desvinculada con lo que es la comunidad. Y ya lo hemos visto, y bueno, ya lo han visto supongo en sus clases, que la escuela no es esa burbuja utópica donde cualquier proyecto o cualquier programa se lleve a cabo y que uno al entrar ahí se vuelve una persona buena y con un proyecto honorable, ¿no? Sino que la escuela es un espejo, un reflejo de lo que es la sociedad o a la inversa, se reflejan unos a los otros. Entonces, de nada nos sirve tener una escuela utópica donde se lleven procesos de inclusión, donde no haya discriminación, donde todo sea color de rosas, si al salir los estudiantes, los académicos, los profesores, la comunidad educativa, sale a una sociedad donde hay misoginia, donde hay racismo, donde hay xenofobia, donde hay todos estos, no sé si males, pero estos vicios de una sociedad en crisis. Bueno, creo que en general esto es lo que les puedo compartir sobre mi proceso de realización de la tesis. Es un proceso duro, arduo contigo mismo porque te hace como sacar todos tus demonios que tienes ahí dentro ocultos, pero también te ayuda a purgarlos, ¿no? O sea, una vez que los tienes muy identificados, te ayuda no eliminarlos, pero sí a tenerlos presentes cada vez que tú estás haciendo un juicio de valor o cada vez que estás hablando sobre un tema. Mis consejos generales para todo esto, para todos aquellos que van a empezar con una investigación cualitativa es que uno, tengan mucha paciencia con ustedes mismos porque es un proceso personal el cual van a estar desarrollando diariamente, aunque no escriban diario, aunque no lean sobre el tema diario, deben estar reflexionando, deben estar repensando sobre todas estas cosas en su vida cotidiana y muchas veces eso lo cansa a uno porque siente que no avanza, pero sí se puede. El segundo es que dejen un poco de lado los prejuicios y todas estas cosas que nosotros creemos que son así, pero no estamos muy seguros. Al principio yo como que ponía en muy alto estima a los profesores, lo sigo haciendo, pero al principio era como que más exagerado porque pues vengo de una familia de profesores desde tíos, tías, mamá, papá, todos son profesores en nivel básico, medio, superior. Entonces para mí los profesores no eran el problema y yo le echaba la culpa a todos los demás, cosa que fui descubriendo que no era así, ¿no? Bueno, entonces también como les comentaba con mi sobrinito, personas con discapacidad y todas estas personas que están fuera del promedio o de lo normal o de lo que esperamos que lo que creemos que está correcto, como que son santas y ellas no tienen la culpa de nada y el mundo es injusto con ellos, o sea, tampoco hay que cegarnos o dejarnos llevar por esa visión, ¿no? Entonces ser muy juiciosos, valga la redundancia, con los prejuicios que tenemos y ponerlos muy en claro. Y por último, que se conozcan a ustedes mismos, sus capacidades, sus habilidades, para que puedan desarrollar un proyecto más acorde o más con relación a lo que es su personalidad, ¿no? A veces nos casamos con alguna teoría, con algún tema, porque está de moda o porque se nos hace más sencillo, pero al final de cuentas no, todo esto lo complica más, ¿no? Si no estamos a gusto totalmente con lo que estamos desarrollando, vamos a tener muchos problemas a la hora de escribir, a la hora de leer, a la hora de juntar la información. Entonces, pues conózcanse bien a ustedes mismos. Y por último, pues lean, empápense del tema, entren de lleno a lo que están realizando, no se queden como que esto me sirve y me voy por el caminito que ya guiaron o que ya me indicaron los otros, sino que también pueden meter cosas que son muy extrañas o que quizás no tienen un sentido al principio, pero les pueden ir acoplando, bueno, no acoplando, que les pueden ir dando una mejor riqueza, una mejor diversidad a lo que es el proyecto de investigación. Porque si investigamos el mismo fenómeno de la misma manera durante muchos años, pues se crea un vicio, se cortan posibilidades ahí, ¿no? Bueno, entonces nada, eso es todo. Muchas gracias. Igual si tienen alguna duda o ahí, pues ya nos veremos cada viernes. Y pues cuídense mucho, lávense las manos. Nos vemos. Adiós.